de hoy son los diuréticos en general. Vamos a ver su farmacocinética, su farmacodinámica, en qué sitio de la nefrona actúan, toda esa vuelta. Muy bien. Bueno, pues los diuréticos son unos fármacos que van a aumentar la tasa de flujo urinario. Esa es como su función principal. Y aún así, los que van a ser útiles para fines clínicos también deben aumentar la excreción o la tasa de excreción de sodio, es decir, la natriuresis, y pues de un anión acompañante, que por lo general va a ser el cloro, el que lo acompañe. Entonces, bueno, el cloruro de sodio, que es el sodio más cloro, es el principal determinante de volumen que vamos a encontrar en nuestro líquido extracelular, y casi todas las aplicaciones clínicas de los diuréticos van a estar enfocadas hacia reducir dicho volumen para así disminuir el contenido corporal total de la tasa de cloruro de sodio o del cloruro de sodio en general. ¿Ok? Vamos a tener ciertas definiciones. La primera va a ser la potencia diurética. Esto se refiere al porcentaje de reabsorción de sodio filtrado que esté en capacidad de inhibir nuestro fármaco elegido. ¿Hasta aquí alguna duda? No, gracias. Bueno, continúo. Otra de las definiciones que vamos a conocer o a entender el día de hoy es el freno diurético. Esto se refiere a, por ejemplo, si nosotros suministramos de manera continua un diurético, este va a causar un déficit neto sostenido del sodio corporal total. Es una evolución, digamos, temporal de la natriuresis, que va a ser finita, puesto que los mecanismos van a compensar. Ese es el freno diurético. Van a compensar equilibrando la excreción de sodio contra la captación del mismo. Estos mecanismos son los que se llaman freno diurético y van a incluir, por ejemplo, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a causar un decremento de la presión arterial. Van a causar también, o va a suceder la hipertrofia de las células epiteliales renales, con el consecuente incremento de la expresión de transportadores epiteliales renales y alteraciones hormonales natriuréticas, como la expresión del péptido natriurético auricular. ¿Ok? Para esto es para lo que va a funcionar. Y en la imagen que podemos ver en la esquina inferior derecha de nuestra pantalla, vamos a observar, pues, cómo se divide una nefrona, que es, digamos, nuestro objeto de estudio también, porque ahí es donde actúan principalmente, pues, los diuréticos o los fármacos que estamos estudiando esta mañana. Vamos a también conocer que los diuréticos no solamente van a alterar la eliminación de sodio, también van a modificar pues la expresión o la manipulación renal de otros cationes, como son, por ejemplo, el potasio, el hidrógeno, el calcio, el magnesio, o de aniones como el cloro, bicarbonato, el hidróxido de fosfato y el ácido úrico. Entonces, es importante que cuando nosotros administremos un diurético o tengamos en quirófano a un paciente al que le están administrando diuréticos, pues tomemos en cuenta que no solamente va a estar sacando sodio, sino que también puede, pues, sacar o acumular algunos otros cationes o aniones. ¿Ok? Esto es, pues, para tenerlo en cuenta. Vamos a iniciar con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos, bueno, su sitio de acción va a ser en los túbulos proximales de la nefrona. Es la sección que vamos a estar observando en rosa en la imagen que vemos en la pantalla. ¿Ok? Bien, la anhidrasa carbónica
es una enzima que sirve para catalizar la conversión de forma rápida de CO2, dióxido de carbono y agua a bicarbonato y protones. Esto va a provocar la resorción de sodio y la secreción de ácido. Es, digamos, como su mecanismo de acción inicial. Y aquí lo vamos a ver pues en una gráfica, y esta es nada más una imagen, digamos, una representación molecular de la anhidrasa carbónica, solamente para saber qué es lo que vamos a impedir con un inhibidor de la anhidrasa carbónica. La acetazolamida es el inhibidor de anhidrasa carbónica, digamos, por excelencia, o el más conocido, y este va a inhibir las formas que van tanto unidas a la membrana citoplasmática de la anhidrasa carbónica, con lo que vamos a resultar en una supresión casi completa de la resorción de bicarbonato, y esto pues se va a suceder, como ya lo mencionamos, en los túbulos proximales en la nefrona. La anhidrasa carbónica es una enzima que está, digamos, en exceso o en abundancia en los túbulos proximales. Entonces, es necesario que cuando nosotros administremos el inhibidor, vamos a, digamos, suprimir un alto porcentaje de la actividad enzimática antes de que podamos observar algún efecto en la excreción de electrolitos, que a final de cuentas, pues es nuestro objetivo. ¿Sí? ¿Dudas hasta este momento? No, Carla, gracias. Ok, excelente. Entonces, bueno, vamos a observar los efectos en la excreción urinaria, que a grandes rasgos pues va a ser el aumento, digamos, rápido de bicarbonato. Nuestro paciente va a empezar a orinar bicarbonato. Es más o menos el 35% de bicarbonato de la carga filtrada. Y va a inhibir la secreción de ácido y amoníaco en el sistema pues de los conductos colectores. Esto va a ocasionar que aumente nuestro pH urinario hasta aproximadamente 8. Si recordamos, el fisiológico es de más o menos 5. Entonces, pues vamos a tener un pH urinario básico, y va a generar la aparición, entonces, como consecuencia de acidosis metabólica. Y esto va a llevarnos a un incremento en la liberación de sodio y cloro en el asa de Henle, lo que pues va a tener una gran capacidad, o más bien en ese sitio hay una gran capacidad de remoción y captura, la mayor parte de cloro, un poco de sodio. Y entonces, bueno, en conclusión, vamos a tener que aumenta la eliminación de bicarbonato, la eliminación de sodio, de potasio y algo en la eliminación del cloro. Ahora, conforme aparece la acidosis metabólica en el cuerpo, va a disminuir la carga filtrada de bicarbonato, que al principio era de un 35%, después va a ir disminuyendo por los mecanismos de freno diurético que ya habíamos mencionado hace ratito. Este sería como pues el primer ejemplo del freno diurético que vamos a observar. Respecto de los efectos en la hemodinámica o en la hemodinamia renal, vamos a encontrar que con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pues vamos a estar inhibiendo la resorción proximal en los túbulos, y esto va a incrementar la liberación de solutos hacia la mácula densa. Con esto vamos a desencadenar una retroalimentación túbulo-glomerular que va a incrementar la resistencia arteriolar aferente, y eso va a reducir el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. ¿Ok? O sea, básicamente un inhibidor de la anhidrasa carbónica nos va a reducir el flujo sanguíneo renal y nos va a reducir también la filtración glomerular. Dentro de otros efectos clínicos que puede tener este grupo de medicamentos, vamos a saber que la anhidrasa carbónica se encuentra no solamente en el túbulo proximal en nuestra nefrona, sino se encuentra en varios tejidos. Entonces, por ejemplo, en los ojos va a actuar en los procesos ciliares,
y va a estar mediado o va a mediar la formación de grandes volúmenes de bicarbonato. Por ello, cuando inhibimos la anhidrasa carbónica en este sitio, vamos a disminuir la formación de humor acuoso y en consecuencia vamos a reducir la presión intraocular. Respecto al sistema nervioso central, por ejemplo, va a actuar como un anticonvulsivante y suele causar también parestesias y somnolencia secundario pues a la acidosis metabólica, ¿ok? La absorción y la eliminación pues va a depender de el fármaco que vayamos a utilizar. Respecto de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, no se encuentran en presentaciones o en vía oral. Vamos a ver que su potencia relativa, por ejemplo, de la acetosalamida es de 1, la resorción oral es del 100% cuando el paciente se lo toma, la vida media es de 6 a 9 horas y su vía de eliminación va a ser mayormente renal, que es pues el inhibidor que vamos a conocer como más familiar para nosotros. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica son muy parecidos molecularmente hablando a las sulfas. Entonces, bueno, respecto de sus efectos tóxicos o efectos adversos, contraindicaciones e interacciones farmacológicas, hay que tener en cuenta que, pues parecido a las sulfas, puede causar depresión de la médula ósea, toxicidad cutánea, como con las sulfas, y lesiones renales parecidas, igual a las que van a generar las sulfas. Entonces, también pacientes que se refieran alérgicos a las sulfas, pues hay que evitar en ellos los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y más adelante vamos a ver que otros grupos más de diuréticos, por lo mismo, la estructura molecular, digamos que son parientes cercanos de las sulfas. Entonces, pues bueno, ¿dudas hasta aquí? No, gracias. Ok, muy bien. Cuando utilizamos dosis altas o prolongadas en el tiempo de acetazolamida, por ejemplo, podemos encontrar somnolencia o parestesias. Podemos encontrar también efectos adversos que van a ser consecutivos o secuelas de la alcalinización de la orina, o de la acidosis metabólica. Van a ser, digamos, pues los principales, obviamente. Va a haber desviación del amoníaco, por ejemplo, de origen renal, desde la orina hacia la circulación general. Vamos a encontrar que, pues, bueno, el amoníaco, como va a empezar a elevarse en sangre, va a producir encefalopatía hepática. Podemos encontrar también formación de cálculos renales o cólico ureteral debido a que hay precipitación de sales de fosfato de calcio en la orina. Podemos observar también empeoramiento de la acidosis metabólica o respiratoria, si es que nuestro paciente ya tenía, digamos, afectación a estos niveles, pues va a empeorar el cuadro clínico. Y bueno, la principal indicación de los medicamentos o de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, aquí para, digamos, en nuestro medio, va a ser para fines oftálmicos, nos va a ayudar en el glaucoma de ángulo abierto. Esta va a usarse también, por ejemplo, en epilepsia y pueden ser útiles también en el tratamiento de si tenemos una alcalosis metabólica, especialmente la que depende de incrementos de la excreción de hidrogeniones, pues que son las inducidas por otros diuréticos. Podemos utilizar acetazolamida y entonces ayudarle a nuestro paciente para que tenga, digamos, pues una mejor respuesta. Es parte del tratamiento también. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, No, Carla, todo bien. vamos a continuar entonces con los diuréticos osmóticos. Estos
fármacos se llaman así osmóticos porque se van a filtrar de forma libre en el glomérulo y eso va a hacer que se sufra una resorción limitada por los túbulos renales, que son, digamos, relativamente inertes desde el punto de vista farmacológico, los diuréticos osmóticos como fármacos. Su mecanismo propio de acción nos habla de que cuando extraemos agua de los compartimentos intracelulares, los diuréticos osmóticos van a expandir el volumen de líquido extracelular y esto va a ocasionar que se disminuya la viscosidad sanguínea y se inhibe entonces la liberación de renina. ¿Ok? Estos efectos van a, pues, a incrementar el flujo sanguíneo renal y el aumento de este flujo sanguíneo renal en la médula renal va a eliminar cloruro de sodio y urea de esta última estructura. Entonces, pues su sitio primario de acción va a ser el asa de Henle y el túbulo proximal. Bien, sus efectos respecto de la excreción urinaria o qué es lo que va a estar jalando cuando nosotros administremos un diurético osmótico, la mayor o el mayor electrolito que se va a eliminar es el sodio, enseguida va a ser el potasio, después el calcio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato y por último el fosfato. Digamos que son como en cantidad, vaya, se excreta más sodio y menos fosfato. Respecto de los efectos en la hemodinamia renal, vamos a encontrar que hay pues un flujo sanguíneo renal aumentado mediante diversos mecanismos como los que ya mencionamos antes y eso va a ocasionar que se dilate la arteriola aferente, lo que aumenta pues como consecuencia la presión hidrostática en los capilares glomerulares y eso va a hacer que se disminuya el plasma, lo cual va a aminorar la presión coloidosmótica media en los capilares glomerulares. Respecto de su absorción y eliminación de los fármacos, pues bueno, vamos a encontrar que igual que como con los diuréticos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, vamos a ver que la absorción depende del fármaco que nosotros administremos. Por ejemplo, el manitol, que es de los diuréticos osmóticos que más podemos utilizar, tiene una eliminación o una vía de eliminación 80% renal y 20% se va a dar por el metabolismo y por excreción de fármaco en las sales biliares. La disponibilidad oral es pues poco significativa cuando nosotros la tomamos y el tiempo de vida media en horas es de 30 minutos a 2 horas aproximadamente. La isosorbida también es otro diurético osmótico que utilizamos pues bastante. Este sí es activo cuando se administra por vía oral a nuestros pacientes. Tiene una vida media de 5 a casi 10 horas y su vía de eliminación pues va a ser principalmente renal. Respecto a la toxicidad y los efectos adversos que podemos encontrar con este tipo de fármacos, pues vamos a analizarlo de esta manera. Por ejemplo, si se extrae agua desde el compartimento intracelular y eso provoca que se expanda el volumen de líquido, que se expanda el volumen de líquido intracelular en insuficiencia cardíaca o en congestiones pulmonares, esto pues puede causar un edema pulmonar manifiesto. Los efectos adversos, digamos, más frecuentes van a ser la cefalea, las náuseas, los vómitos, por pues muy probablemente porque le estemos causando hiponatremia a nuestro paciente. Si la pérdida de agua es mayor que la de los electrolitos, entonces va a provocar una hipernatremia y una deshidratación.
Este grupo de fármacos están contraindicados en personas con anuria, que es secundaria a una nefropatía grave. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Carla, gracias. Ok, perfecto. Es que yo no escuché ningún ruido de fondo y pensé que había perdido la señal o algo. Que no estábamos. Continúo. Están contraindicados en pacientes con anuria por nefropatía grave o, por ejemplo, en pacientes que no muestran una respuesta a la dosis de prueba de diuréticos. No sé si lo han escuchado o lo han aplicado en su clínica. Tenemos algunos pacientes que tienen, por ejemplo, alguna insuficiencia renal, por ejemplo, que es intrarrenal o que es prerrenal. Y bueno, sucede más con las síndromes nefróticos, nefríticos, esas cosas. Entonces, sometemos al paciente a una prueba diurética, le llaman, o prueba de diurético. Y es eso, le podemos ofrecer un diurético de asa o un diurético osmótico, dependiendo pues de lo que nosotros veamos clínicamente, lo que sea mejor opción para nuestro paciente. Y el objetivo pues es que orine con el diurético. Si vemos que después de una dosis de diurético nuestro paciente no orina, entonces pues ahí decimos que no responde a la prueba de diurético, y ahí es cuando se contraindica el diurético osmótico, por ejemplo, porque entonces pues no estamos, digamos, logrando el objetivo clínico. Y al contrario, podemos pues empeorar algunos desequilibrios hidroelectrolíticos que tenga, y como lo mencionamos anteriormente, vamos a ocasionar, por ejemplo, edema pulmonar y pues se muere el paciente. Bien, el diurético osmótico urea, no la urea en sangre, puede causar también trombosis. Por ejemplo, que vimos por acá, se llama Ureafil, el nombre comercial. Tiene una eliminación renal y el tiempo de vida media en horas no está identificado. Es un fármaco que no está, digamos, tan estudiado actualmente, pero se ha visto que puede causar trombosis y está contraindicada en insuficiencia hepática grave. El manitol, por ejemplo, también está contraindicado en la hemorragia intracraneal activa, y la glicerina puede causar hiperglicemia. Más adelante vamos a observar que se causan también alteraciones en el metabolismo de la glucosa y de la insulina. Entonces, por eso, pues, hiperglicemia a nuestros pacientes. Y si tenemos un paciente diabético que aparte está mal controlado, que ya es hiperglicémico, pues podemos terminar mal con él. Listo. Respecto a las aplicaciones terapéuticas de los diuréticos osmóticos, pues su principal leí que en modelos animales que tenían necrosis tubular aguda, vieron que el manitol podía atenuar la reducción de la filtración glomerular que está pues vinculada a la necrosis. Esto siempre y cuando se administre antes del fenómeno isquémico. O sea, digamos que empiezan a ver como el cuadro de necrosis tubular aguda, y entonces es cuando van a administrar el manitol, y es cuando ven que tiene como menos daño el riñón como tal. Pero pues nos quedamos en eso, en modelos animales. Lo observaron que lo hace mediante la eliminación de cilindros tubulares obstructivos. Ya ven que es una enfermedad causada por cilindros. Y pues así era como funcionaba. También una de las aplicaciones terapéuticas ya en humanos es la dilución, por ejemplo, de sustancias nefrotóxicas. Si nuestro paciente se intoxicó, se envenenó o alguna cosa así, podemos ofrecer, claro, dependiendo de otras condiciones clínicas, pero podría ser una opción ofrecerle, por ejemplo, manitol para pues apoyar la diuresis, y que eso lo ayude a eliminar esas sustancias nefrotóxicas que pueda tener nuestro paciente.
El manitol y la urea se pueden utilizar también para el tratamiento de síndromes de desequilibrio por diálisis. A veces que sometemos a los pacientes a hemodiálisis o a diálisis peritoneal continua, podemos observar ciertos desequilibrios porque pues los electrolitos que se ponen en las máquinas, por ejemplo, de hemodiálisis, no eran los adecuados o no hicimos un adecuado cálculo como médicos que vamos a aplicar la hemodiálisis, tipo de cosas. Pues no pusimos, digamos, los aniones o los cationes indicados para nuestro paciente, podemos causar el síndrome de desequilibrio por diálisis, o es un paciente que no está siguiendo su tratamiento como debería de hacerlo. Entonces, bueno, podemos ofrecer manitol en este tipo de circunstancias. Si nosotros, por ejemplo, en la eliminación demasiado rápida de los solutos del líquido extracelular, que es mediante la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, va a reducir la molaridad del líquido extracelular. Era, pues, básicamente. Esto va a hacer que el agua se mueva desde un compartimiento que está extracelular hacia el intracelular y pues va a originar hipotensión en nuestros pacientes, aunque no tengan necesariamente hipovolemia. Y síntomas en el sistema nervioso central como cefalea, náuseas, calambres, inquietud, depresión, crisis convulsivas. Los diuréticos osmóticos también nos van a ayudar a aumentar pues la osmolaridad del compartimiento extracelular, entonces así desvían el agua de regreso. Digamos que pues la volvemos a jalar y listo. Se van a utilizar también en pacientes para controlar la presión intraocular durante crisis agudas de glaucoma. Y pues el manitol, creo que ya la mayoría es como nuestro uso principal. Nos ayuda a reducir el edema cerebral y la masa del encéfalo per se en pacientes que están prequirúrgicos o transquirúrgicos o postquirúrgicos de neurocirugías. Listo, vamos a continuar entonces con los inhibidores del simporte de sodio, potasio y 2-cloro o diuréticos de asa. Los famosos diuréticos de asa o diuréticos de límite alto, también así se pueden conocer. Ahorita pues vamos a conocer, a saber por qué. Estos medicamentos o este grupo de medicamentos van a actuar en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que es la parte que vamos
Carla, ¿estás ahí? ¿Ya te dormiste? No se escucha, Carla. ¿No se escucha, Carla? No, doctor. De hecho, ya ni se ve su pantalla. No. ¿Sabrá? O le mandamos un mensaje. Si quiere, déjele, mando mensaje, doc. Sí, por favor. Bueno, mientras regresa Carla, ¿alguna duda? ¿Comentarios? Karen, más bien, ¿verdad?
Hola, perdón, lo que pasa es que estoy escribiendo desde el cel y pues también no molestar para que no lleguen los mensajes. ¿Desde qué parte no escucharon o desde dónde nos regresamos? ¿Me dicen? No se ve tu pantalla. Ah, no, todavía no la comparto. Fue desde que comenzaste con lo de los diuréticos de asa, Vivi. Ok, perfecto. Listo, entonces me escuchan, ¿verdad? Ahorita. Ándale. Sí, ya. ¿Ya? Sí, ya se ve también. Bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los diuréticos de asa. Estábamos hablando que estos fármacos van a actuar pues en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que es la parte que vamos a ver en verde en nuestra imagen. Bien. Como introducción o a forma de introducción, vamos a analizar que los túbulos proximales se van a encargar de reabsorber alrededor del 65% del ultrafiltrado de sodio. Entonces, la rama ascendente gruesa tiene, digamos, una gran capacidad de resorción también y va a reabsorber la mayoría o la gran parte del líquido que se rechaza desde estos túbulos proximales. La eficacia de los diuréticos de asa se va a deber a que hay una combinación de dos factores. El primero es que bajo situaciones normales, alrededor de aproximadamente 25% de la carga de solutos de sodio filtrada se va a reabsorber en este segmento, en la rama ascendente gruesa. Y el segundo factor es que los segmentos de la nefrona que están posteriores a esta sección, a la rama ascendente gruesa, no poseen capacidad de resorción para rescatar el flujo de líquido rechazado. Entonces, pues es la segunda característica. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Todo bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con el mecanismo de acción. Bien, como ya lo habíamos mencionado, pues van a inhibir el cotransporte de cloro, sodio y potasio en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Estos van a aumentar la liberación de solutos que van a estar hacia afuera del asa y también van a inhibir la resorción de calcio, de magnesio, cuando suprimen la diferencia entre los potenciales transepiteliales, que pues a final de cuentas es la fuerza impulsora en la resorción de estos cationes. ¿Dudas hasta aquí? No, Carla. Ok, continúa entonces. Respecto de los efectos en la excreción urinaria que vamos a encontrar con estos medicamentos, pues va a ser un incremento en la excreción de sodio y cloro hasta más o menos el 25% de la carga filtrada y como algunos de los diuréticos de asa, como por ejemplo el furosemide, son derivados de la sulfamida, tienen una actividad también inhibidora de la anhidrasa carbónica. Esta es débil, no es, digamos, tan importante como con la acetazolamida, pero existe. Entonces van a aumentar también la excreción de bicarbonato y de fosfato. Todos los inhibidores del simporte de sodio, potasio y 2-cloro o diuréticos de asa nos van a aumentar también la excreción urinaria de potasio y el ácido que va, digamos, pues junto con el potasio. Y cuando los administramos, digamos, de forma aguda, estos medicamentos van a aumentar la excreción de ácido úrico. Y si después el suministro se vuelve permanente o prolongado en el tiempo, vamos a encontrar que ya entonces se encuentra una disminución de la excreción de dicho ácido.
y esto pues es por el incremento del transporte de los túbulos proximales a consecuencia de la disminución del volumen, va a generar un aumento en la resorción del ácido úrico, o una competencia entre el diurético y el ácido. Entonces se va a bloquear la resorción activa del cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa, y los inhibidores o los diuréticos de asa van a interferir en este paso crítico del mecanismo, que va a producir un intersticio medular más bien hipertónico. Por ende, entonces, este grupo de fármacos va a bloquear esa capacidad de los riñones para concentrar la orina durante la hidropenia, o durante una deshidratación por agua pura, o sea, H2O. Y también, pues, como en la rama ascendente gruesa, va a formar parte, digamos, del segmento diluyente respecto a la formación de orina, este grupo de fármacos va a alterar la propiedad que tiene el riñón para excretar orina diluida cuando tenemos una diuresis acuosa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿O si me siguen escuchando o ya no me escuchan? Sí, Carla, todo bien, te Sí, te escuchamos y escuchas. vemos. Ok, perfecto, muchas gracias. Respecto de los efectos en la hemodinamia renal, vamos a ver que los diuréticos de asa nos van a aumentar el flujo sanguíneo renal total y lo van a redistribuir hacia la parte de la corteza. Entonces, pues además van a bloquear la retroalimentación túbulo-glomerular cuando inhiben el transporte de sal hacia la mácula densa, y esto va a provocar que ya no se puedan detectar concentraciones de cloruro de sodio en el líquido tubular. Por ende, al contrario que con los inhibidores de la anidrasa carbónica, por ejemplo, los diuréticos de asa no nos van a disminuir la filtración glomerular, ¿ok? Entonces, los inhibidores de la anidrasa carbónica sí disminuían la filtración glomerular, pero los diuréticos de asa no la disminuyen, porque activan, digamos, una retroalimentación túbulo-glomerular. Son también, pues, potentes estimuladores de renina, y esto se debe a que interfieren en el transporte de cloruro de sodio por la mácula densa. Para fines prácticos o para la aplicación clínica, por eso es que se administran los diuréticos de asa en pacientes que tienen o la furosemida, clásicamente, en pacientes que tienen una enfermedad renal ya grado 4 o 5, y antes de eso se administran las tiacidas. Más adelante vamos a ver también cómo funcionan los diuréticos tiacídicos y por qué sí se pueden administrar en ese momento de la enfermedad renal, por ejemplo. Entre otros efectos, digamos, que va a tener un diurético de asa, vamos a encontrar que incrementan la capacidad venosa que en general, pues, en el cuerpo, lo que va a hacer que se disminuya, gracias a que son estimuladores de la liberación de renina, gracias a que va a incrementar esta capacitancia venosa en todo nuestro cuerpo, y eso va a disminuir la presión de llenado ventricular. Este efecto entonces nos va a estar, por ejemplo, podría estar mediado por prostaglandinas, lo vi en uno de los artículos que estuve leyendo, y va a requerir riñones intactos para que sí se genere así, pero nos puede ayudar en pacientes que tienen, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva y que ya están en edema pulmonar, sin daño renal. Y por ejemplo, la furosemida y el ácido etaclínico van a inhibir también la bomba sodio y potasio ATPasa, van a actuar sobre la glucólisis, sobre la respiración mitocondrial, sobre la bomba de calcio microsómica, la deniciclasa, la fosfodiesterasa, la deshidrogenasa de prostaglandinas. Entonces, por ejemplo, in vitro
se vio que inhiben el transporte de electrolitos en muchos tejidos y esto pues tiene importancia clínica en el oído interno, por ejemplo, donde las alteraciones respecto a la composición de electrolitos en la endolinfa pueden contribuir a la ototoxicidad inducida por fármacos como los aminoglucósidos, por ejemplo. Pues ya les vamos viendo como otras utilidades clínicas. Respecto de la absorción y la eliminación, pues vamos a encontrar que, al igual que el resto de los fármacos, su eliminación, por ejemplo, va a ser pues principalmente renal y otro tanto por ciento, por ejemplo, del furosemide, se va a eliminar también por vías metabólicas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí me escuchan todavía? Sí se escucha, todo bien. Gracias. Entonces, bueno, aproximadamente el 65% de la furosemida que se excreta por la orina va a ser sin modificar y el resto se conjuga en ácido glucurónico en el riñón. En consecuencia, por ejemplo, los pacientes con afectación renal, pero que no tienen afectación hepática, van a, digamos que no vamos a tener problemas, va a prolongarse la semivida de eliminación del fármaco. Y, por ejemplo, la bumetanida y la torsemida van a tener un metabolismo más bien hepático. Entonces, en general, bueno, los diuréticos de asa van a tener una semivida de eliminación corta. Entonces, esto pues nos es de importancia clínica porque el intervalo de posología entre una dosis y otra va a ser muy corto para que nosotros logremos conservar una adecuada respuesta diurética o una adecuada diuresis en el asa. Y pues a medida que se declina la concentración del diurético en nuestra luz tubular, las nefronas van a comenzar a reabsorber sodio, digamos, de forma ávida, lo que va a anular el efecto total del diurético. Entonces va a aumentar también el sodio total del cuerpo. Ahí podemos tener como un efecto rebote, por decirlo de alguna manera. Este fenómeno se le conoce como fenómeno de retención postdiurética de sodio y puede contrarrestarse si restringimos, por ejemplo, el consumo dietético de sodio o si administramos con más frecuencia el fármaco. Igual, como ya lo hemos mencionado, es importante que conozcamos, digamos, la técnica completa de nuestro paciente, no es nada más pues administrar fármacos y ya. Respecto de la toxicidad, los efectos adversos, las contraindicaciones que puede tener este fármaco, pues bueno, casi todos los efectos adversos que vamos a encontrar van a ser secundarios a anormalidades en el equilibrio de los líquidos y electrolitos. Por ejemplo, una hiponatremia grave, secundaria a disminución del líquido extracelular, o puede haber también ambas entidades combinadas. Podemos encontrar hipotensión, una reducción en la filtración glomerular, colapso circulatorio de nuestro paciente, encefalopatía hepática, en pacientes que, por ejemplo, ya tenían de por sí una insuficiencia hepática grave. Podemos observar la liberación aumentada de sodio en los túbulos distales. Podemos ver que, por ejemplo, cuando se combina con la activación del sistema renina-angiotensina, vamos a encontrar un incremento en la excreción urinaria de potasio e hidrogeniones, lo que pues nos puede llevar a una alcalosis hipoclorémica, una hipopotasemia, arritmias cardíacas, sobre todo en pacientes que toman glucósidos cardíacos, que son los digitálicos, y podemos pues aparte ver hipomagnesemia, hipocalcemia, secundario a que, como vamos a recordar, lo dijimos al principio, los diuréticos no solamente van a aumentar la natriuresis, no solamente van a sacarnos sodio y cloro, sino van a afectar pues otros electrolitos importantes.
Respecto de las interacciones farmacológicas, vamos a encontrar que, por ejemplo, con el aminoglucósido o con cisplatino, el diurético de asa nos puede ocasionar ototoxicidad. Con los anticoagulantes van a aumentar la actividad de estos, entonces pues es importante que lo tengamos en cuenta. Con los digitálicos, ya lo mencionamos, se pueden ocasionar arritmias. Con el propanolol, por ejemplo, vamos a tener también un aumento en las concentraciones plasmáticas del beta bloqueador. Con las sulfonilureas vamos a encontrar hiperglicemias. Si las administramos en conjunto con AINES, podemos encontrar una respuesta diurética disminuida y una toxicidad por salicilatos. Y esto es porque los AINES van a causar también una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, digamos que vamos a provocar que se tape el canal por el que debería de viajar nuestro diurético. Si lo administramos junto con diuréticos tricídicos, pues va a causar una sinergia de la actividad diurética y pues eso nos puede ocasionar desequilibrios hidroelectrolíticos que no deseados. Si se administra en conjunto con anfotericina B, vamos a aumentar la capacidad nefrotóxica de este fármaco. Respecto a las aplicaciones terapéuticas que vamos a encontrar para los diuréticos de asa, vamos a ver que son pues muy útiles en el tratamiento del edema pulmonar agudo. Esto es porque, bueno, el incremento rápido de la capacitancia venosa, como ya lo habíamos mencionado, junto con una natriuresis intensa, nos va a ayudar a reducir las presiones del llenado del ventrículo izquierdo. Y eso pues va a ayudar a que se alivie con rapidez el edema pulmonar. También lo vamos a utilizar para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva, como ya lo habíamos mencionado, cuando se desea una disminución del líquido extracelular, con el objeto pues de minimizar esta congestión venosa o venosa en general que va a tener nuestro paciente. Vamos a encontrar también que disminuye de forma importante el edema en el síndrome nefrótico y pues se pueden tratar también para disminuir edemas, ascitis o cirrosis, secundarias a cirrosis hepática. Se utiliza para inducir diuresis forzada con el objetivo de eliminar más rápidamente un fármaco con indicaciones o con características, nefrotóxicas. Podemos combinarlos con solución salina isotónica para el tratamiento de la hipercalcemia también, o con una solución hipertónica para tratar una hiponatremia grave. Se usan también para tratar el edema en pacientes con enfermedad renal crónica, que tienen, aunque hay que tener en cuenta que podría acelerar la lesión renal. Y en la lesión renal aguda, se puede utilizar para transformar la oligúrica en no oligúrica, previa prueba de diurético, como ya lo habíamos mencionado antes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, todo bien, Carlos. Si acaso comentar, ¿no? En el paciente ascítico, el diurético de primera elección son los reguladores de potasio, generalmente espironolactona. Sí. Como la furosemida. Sí, no como elección, sino como una posibilidad solamente. Pero igual como siempre nos dice, doctor, como nos enseña, hay que individualizar a nuestros pacientes en cada caso. Sí, es importante. El paciente con ascitis tienen una hiponatremia dilucional, pero en realidad tienen un sodio total elevado. Entonces, lo que se ocupa son ahorradores de potasio y se utiliza la espironolactona, que lo hacen a través de la excreción de sodio. Así es. Ok, continúa entonces. Bueno, entonces vamos a continuar
con los inhibidores del importe de sodio y cloro, que son los diuréticos tiácidos o los diuréticos parecidos a tiacida también. Y pues vamos a encontrar que estos fármacos van a aumentar la expresión de cloruro de sodio, que son pues sulfamidas también, ¿ok? Importante tenerlo en cuenta siempre. El mecanismo de acción va a ser la inhibición del transporte de cloruro de sodio en los túbulos contorneados distales. Y los efectos, por ejemplo, en la excreción urinaria, pues van a ser un aumento en la expresión de sodio y cloro, pero con una expresión máxima de la carga filtrada de solamente el 5%. Por ejemplo, recuerden que con los diuréticos de asa era de hasta el 25%, con los tiacídicos va a ser nada más del 5%, puesto que pues alrededor del 90% de la carga filtrada de sodio se va a reabsorber antes de que lleguen al túbulo contorneado distal, que es donde actúan los tiacídicos. Algunos diuréticos de este grupo también van a ser inhibidores débiles de la anidrasa carbónica, lo que va a incrementar igual la expresión de bicarbonato y fosfato. Entonces, al igual que con los diuréticos de asa, se va a también aumentar la expresión de potasio y de ácido úrico, exactamente por los mismos mecanismos que ya mencionamos hace unos minutos, y el uso crónico va a terminar por disminuir la expresión de calcio. Esto es probablemente porque se encuentre un incremento en la resorción proximal debido a que hay como un agotamiento de volumen, así como efectos, digamos, directos de las tiacidas para aumentar la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal. La inhibición de la bomba de sodio y cloro en la membrana luminar va a disminuir las concentraciones intracelulares de sodio, y esto pues nos va a incrementar la salida de calcio por un incremento en el intercambio de sodio y calcio. Pues se va a generar también una hipomagnesemia leve, lo que puede llevar a pues una hipomagnesemia grave en pacientes ancianos. Importante tenerlo en cuenta si lo vamos a utilizar en pacientes geriátricos. Van a atenuar también la capacidad renal para excretar orina diluida durante una diuresis acuosa, y no alteran la función de los riñones para concentrar la orina en una diuresis hidropénica. ¿Dudas hasta aquí? Respecto de la absorción y la eliminación, vamos a pues encontrar que son los efectos en la hemodinamia renal. Estos pues van a reducir de manera variable la filtración glomerular debido a que hay unos incrementos en la presión intratubular. Y puesto que actúan en un sitio que es después de la mácula densa, tienen una poca influencia o ninguna sobre la retroalimentación túbulo-glomerular. Es decir, no nos alteran. La absorción y la eliminación, pues bueno, como son sulfas y las sulfas son ácidos orgánicos, se van a secretar hacia los túbulos proximales mediante la vía secretora de los ácidos orgánicos, y la unión a proteínas plasmáticas también varía mucho entre una tiacida y otra. Este parámetro va a determinar la contribución que se hace respecto a la filtración y la liberación tubular de la tiacida específica que estemos utilizando. ¿Alguna duda hasta aquí?